Hola a todos, un saludo muy cordial. Soy el doctor Isidro Catela, pertenezco al Departamento de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Mis especialidades son las humanidades digitales por un lado y la comunicación y el hecho religioso por otro, porque me he dedicado durante más de una década profesionalmente a la comunicación institucional en la Iglesia. De ahí que no me sea nada ajeno, agradezco muchísimo la temática de este simposio, me gusta reflexionar sobre el hecho religioso en su relación con comunicación y especialmente con jóvenes dentro de Iglesia Católica, donde he desarrollado también una tarea evangelizadora de pastoral durante muchos años. Mm, mi ponencia se titula La palabra se hizo Twitter, primera ponencia, tengo otra en este simposio, ¿no? La palabra se hizo Twitter, nuevas formas de expresar lo religioso en una sociedad secularizada. Análisis de caso, el análisis de caso de la caja de los hilos de mi buen amigo Antonio Moreno, arroba Antonio1 Moreno, conocido por sus hilos en Twitter, especialmente en ámbitos católicos. Mi ponencia se divide en dos partes. La primera, en la que desde la ciberteología, como nueva disciplina, apunto algunas claves para entender las nuevas formas de expresar lo religioso en una sociedad secularizada. Y la segunda, donde realizo un análisis de caso con la que considero una de las iniciativas cristianas en red más lúcidas, a mi juicio, de los últimos años, de la mano del periodista Antonio Moreno, La caja de los hilos. Me adentro en el hilo como uno de los géneros narrativos por excelencia en Twitter y en concreto en tres hilos que por su componente, digamos, más juvenil, encajan mejor en la temática de este simposio. Bien, en la primera parte comienzo de forma provocadora, diciendo la palabra que se hizo carne habita también entre nosotros en redes sociales. A alguno le puede parecerle impropio arrimar el ascua del Evangelio de San Juan a la sardina esta del pájaro azul de Twitter, en la que andamos todos ciento volando por ahí, pero lo cierto es que el Evangelio en Twitter tiene su morada, que ha plantado la tienda, que cada día tiene su trending topic, y habrá quienes desde posiciones luditas vean en la tecnología el principio y el fin de nuestros males, pero bueno, para los cristianos afortunadamente el principio y el fin es otro con mayúscula, así que no tenemos ese miedo, ¿no? La palabra en Twitter a diario nos interpela como uno de los temas más etiquetados y seguidos en la conocida red. Y además el Evangelio en Twitter es un fenómeno de masas. A mi juicio, las causas, muy brevemente las esbozo, están desarrolladas en la ponencia, de que esto suceda son al menos tres, ¿no? Una sociedad saciada de información por un lado, pero saciada de lo accidental, pero con sed de lo esencial. Una creciente opinión pública cristiana y más en concreto católica en las redes, cada vez mejor formada, y un evangelio muy tuiteable, es que el evangelio es muy tuiteable. Versículos se adaptan muy bien al género del hilo que voy a tratar de exponer muy brevemente. Bien, parto del concepto de evangelización. La misión de la Iglesia es evangelizar. Tiene que producir en quienes nos ven, como decía el cardenal Fernando Sebastián en su obra Evangelizar en el año 2010, en quienes nos ven, leen o escuchan una verdadera crisis de conversión, un verdadero movimiento, un verdadero cambio, que ha de comenzar por la conversión personal. Ahora bien, siendo palabras de Benedicto XVI, ¿cómo hacer esto en un momento en el que antes siquiera de un primer anuncio se hace necesario para muchos un primer acercamiento, sea intelectual o sea experiencial, al hecho religioso? ¿Cómo hacerlo en este sexto continente o continente digital, expresión feliz también de Benedicto XVI en el año 2013 en su mensaje a las comunicaciones sociales? ¿Cómo hacerlo específicamente en Twitter? ¿Cómo tuitear con intención evangelizadora en medio de un tiempo en el que muchos de los jóvenes que navegan por la red no han sido bautizados, o han abandonado explícitamente su fe bautismal, o profesan otras religiones, o están dispuestos a confrontar las cuestiones de la fe con la modernidad laicista y a mostrar ante ella, diríamos, una abierta hostilidad? Bien, pues en mi ponencia, para ello me sirvo de analizar las semejanzas entre uno de los géneros, la forma de narración evangélica, y la tuitera narración del hilo. Parto de la ciberteología que propone Antonio Espadaro en su obra de 2014 y abogo por lo que sería una inteligencia de la fe en tiempos de red. Diríamos una reflexión sobre la pensabilidad, la razonabilidad, diría Ratzinger, de la fe a la luz de la lógica de la red. Es decir, se trata de construir una nueva narrativa, con fidelidad creativa, toda la que se quiera, en este caso al Evangelio, pero una narrativa nueva. No es una mera transposición de contenidos a ámbitos diferentes como si se tratara de un púlpito al uso. Bueno, Antonio Moreno creo que lo hace muy bien, ¿no? El obispo de Getafe, Monseñor García Beltrán, en España, expone en el prólogo del libro que acaba de publicar Antonio Moreno sobre la caja de los hilos,
algunas de las características. Dice, una nueva época necesita un nuevo lenguaje. La experiencia de Antonio le invita a no callar, habla y habla de forma propositiva. Los hilos tienen un sabor bíblico, pero al mismo tiempo sapiencial y popular. Confiesa quiénes son sus inspiraciones, cómo está inspirado en muchos casos en los padres de la Iglesia, en las homilías de los últimos papas, ¿no? Y cómo mezcla, cómo entrevera literatura, arte, piedad popular. Bueno, en la ponencia, en todos los casos, explicito el criterio de elección, porque formulo las mismas preguntas de investigación a cada uno de los hilos que analizo, confronto las hipótesis de trabajo con entrevistas realizadas y luego interpreto los resultados y elaboro un breve informe conclusivo. Diría que la ponencia ofrece en detalle algunas de las figuras literarias, tuiteras, más eficaces para este propósito evangelizador, para llegar a los jóvenes, también en red, en un mensaje dirigido a todos, pero donde los jóvenes son especialmente protagonistas de una sociedad secularizada, como hemos visto. Asimismo, explico las claves de un caso de éxito en una investigación que es cualitativa y que plantea retos de futuro sobre cómo utilizar los nuevos lenguajes en red, que son lenguajes híbridos y fragmentados, al servicio de la evangelización. Permítanme resumir estas aportaciones en 10 conclusiones que parten de ese análisis cualitativo. Algunas son generales, propias de la primera parte de la ponencia, es decir, relativas al acontecimiento de que la palabra se haya hecho Twitter, irremisiblemente. Y la segunda serían específicas de algunos de los hilos elegidos para la investigación, ¿no? Voy con ellas muy rápidamente. Uno, el género del hilo. Cuando hablamos de hilo, estamos hablando de un género narrativo propio de Twitter, que consiste en una sucesión de pequeños mensajes de no más de 280 caracteres cada uno, y que se va entreverando, se va hilvanando entre sí para conformar un relato más largo. Responde en sí, así, en parte, a la fragmentación propia de la posmodernidad, que tanto éxito tiene entre los más jóvenes, relatos, capítulos de series cada vez más breves, etc. Y por otro lado, no se trata de cercenar los grandes relatos, ¿no? Sino de ser capaces con inteligencia, esa inteligencia a la lógica de la red, pero desde la lógica de la fe, ¿vale? De ir lanzando el anzuelo del hilo para que con esa propia lógica, que en muchos casos es hipertextual, ¿por qué no? Se vayan suscitando inquietudes y uno comience en un hilo de Antonio y termine en un enlace del cántico espiritual de San Juan de la Cruz o del Cantar de los Cantares. Bien. 2. El lenguaje que utiliza el hilo. El hilo te habla de tú a tú, como es propio en la mayoría de los casos en las informales redes sociales. Se trata en definitiva, y esto con el joven funciona muy bien, de acortar psicológica y espiritualmente una distancia física y una barrera que nos puede hacer pensar equivocadamente que lo virtual no es real y que por lo tanto viene lastrado por un posible anonimato y también por la falta de precisión. Nada de esto hay aquí. Los hilos de Antonio Moreno llevan firma impresa y la fuente de donde emanan pues está muy clara, ¿no? 3. Cuando los analizamos aquí o en el propio libro que Antonio Moreno acaba de publicar, los hilos son como injertados de alguna forma con brusquedad inevitable, ¿no? Porque se pierde la referencia temporal y los hilos están escritos para ser leídos un día concreto, incluso algunos a una hora concreta. Incluye, por ejemplo, referencia al contexto, que es fundamental, en el que el autor espera que los lectores los lean. Hay un pacto, diría, de complicidad que incluye un contexto determinado, un espacio y un tiempo, una suerte de narrativa única en cada lector y que debiera ser también irrepetible. 4. La ventaja de un libro tradicional o de una ponencia como esta es que sistematiza lo que por naturaleza parece disperso, con gran sentido pero disperso, aunque pueda resultar paradójico. 5. La temática, por la propia intención y características del hilo, tal como hemos visto, tiene que abrirse, tiene que hacer guiños, si no a lo pagano, si a lo secular. El ejemplo del origen de las 12 uvas en el hilo de Nochevieja es maravilloso en este sentido, porque la narración adquiere una forma de cuento familiar con una joven como de 15 años como protagonista, más preocupada por el móvil que de entrar en el relato familiar. Ahora, cuando entra en el relato del abuelo, y eso se hace vida en el hilo de Twitter en torno a la gran idea del número 12, del símbolo 12, tan apostólico, las 12 uvas, los 12, se tira del hilo, las 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, las 12 canastas del milagro de los panes y los peces, todo fluye hasta la gran sorpresa final, donde nos encontramos una imagen de la Inmaculada con las estrellas alrededor, como si tuviera la forma de nuestro propio plato de las 12 uvas, conformando esa misma imagen, ¿no? 6. Las figuras narrativas utilizadas son múltiples. En el relato anterior triunfa la analogía, por ejemplo, en este de Nochevieja, y el sentido final que se va urdiendo por asociaciones simples hasta formar una historia compleja muy rica en matices. El hilo en este sentido, aunque breve, es un género que se puede degustar varias veces, que podemos volver a él varias veces.
7. En el hilo de la Nochevieja podemos ver también una estructura de discurso clásico. Esto Antonio lo utiliza mucho y creo que funciona muy bien en esta red social, adaptado completamente a la narrativa tuitera. Destaca en este sentido, a mi juicio, y lo analizo, los hilos, una gran utilización de la captatio inicial en el exordio y el clásico también, diríamos, argumento puñetazo, que sirve como corolario en la peroración final y que está destinado no solo a rubricar de forma estilística, muchos hilos son circulares, como empiezan, como terminan, una narración que ha de ser bella, sin duda, pero más a mover y a conmover, a provocar los afectos de adhesión finales. 8. La vía pulcritudinis. Acabo de referirme a la necesidad de la narración bella, cuidada en sus formas. Bueno, pues la vía de la belleza es una respuesta posible al gran desafío de la sociedad secularizada que navega en las redes, que se presenta como un itinerario privilegiado para llegar a muchos que experimentan grandes dificultades para acoger la enseñanza, sobre todo moral, de la Iglesia. Antonio en sus hilos conoce esto y lo maneja muy bien. Recomiendo a este respecto, entre otros, el hilo que dedica a San Mateo, que no puede entenderse si no se va disfrutando de forma simultánea con la contemplación del famoso cuadro de Caravaggio, La vocación de San Mateo, que se encuentra en la iglesia de San Luis de los Franceses, muy cerca de la Fontana di Trevi, en Roma. 9. La importancia de los referentes. En tiempos de influencer no hace falta explicar mucho, ¿no? Pero no son, por supuesto, referentes líquidos, hasta en términos de Bauman, ¿no? Sino historias sólidas, con el peso que da la historia de santidad, y también hay que reconocerlo, bueno, con la distancia en el tiempo que permite idealizar más fácilmente y olvidarnos de los pecados que esas personas también tuvieron, ¿no? Bueno, Antonio maneja el saber hacer en esta cuestión, no rehúye al pecador, antes al contrario lo acerca, la conversión siempre es una puerta abierta. Dicho al lector más joven, le dice, ¿te has caído? Pues levántate, ¿no? Como hicieron San Ignacio de Loyola y otros muchos. 10. Cierro con la intertextualidad, que en Antonio se hace en muchos casos intergeneracional, como he visto abuelos, nietos, mucha gente implicada, y que salta con mucha habilidad de un texto escrito a, entre comillas, un texto audiovisual. Es modélico en este sentido su hilo del Evangelio del domingo 25 del tiempo ordinario, en el ciclo B, y está dedicado a Juego de Tronos, así como lo escuchan, ¿no? Arranca sin esconderse con estas palabras. La Iglesia está pasando, se refiere a la Iglesia Católica obviamente, la Iglesia está pasando en estos momentos una grave crisis provocada por las luchas de poder. Bueno, cualquier cosa que les contara a partir de aquí sería un impertinente spoiler. Muchas gracias por la atención. Les recomiendo encarecidamente los hilos de Antonio, que me han dado lugar a estudiar toda una pedagogía de la narración tuitera, toda una forma con la que acercar a los más lejanos y también en la que los más cercanos a la fe disfrutamos, aprendemos cosas e interactuamos en la red de redes. Un saludo.